Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo está todo esta semana? ¿Cómo ha fluido esta semana? Chévere, espectacular, me encanta. Hoy tenemos una invitada muy especial que me enganchó por las redes y dije, ella tiene que venir para el podcast porque sí, porque sé que nos va a ayudar a mejorar nuestra comunicación. Pero eso vamos a hablar a la vuelta. Bueno, y hoy nos acompaña la psicólogo Analía Enrique Cross. Me encanta porque tiene un concepto amigable, cercano, de lo que es las terapias a nivel psicológico, a través de su proyecto Ansiológica RD. Ahí lo pueden buscar por Ujú. Instagram. Y pues ella habla de muchísimas cosas, de lo que es la ansiedad, de lo que es la depresión, pero en búsqueda de lo positivo, ¿no? Porque muchas veces nos llenan de conceptos negativos, ¿ok? De preocupación, Ujú. pero yo siento que tú como que brillas y das luz a lo que es esto de abordar la salud mental. Ujú. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación, muy bien. Cuéntanos qué es Ansiológica RD. Bueno, Ansiológica es mi página de Instagram, pero yo trato de por ahí ser lo más yo misma posible, lo Ujú. más auténtica posible. eh, Contar un poco lo que me ha pasado a mí, parte de mi imagen, de mi marca, no es solamente mis estudios académicos y mi experiencia laboral, sino también mi historia con la ansiedad. Cómo Ok. yo me he pasado por todo eso. Y eso es lo que yo trato de unir por ahí, tratar de hacer ver que se puede superar todo eso. Se puede vivir una vida plena, una vida feliz, habiendo tenido ansiedad y sufriendo ciertos niveles de ansiedad. Ok. ¿Cómo nosotros como papás, y aquí nos abordamos desde el punto de vista del programa, cómo nosotros como padres podemos entender que nuestros hijos están sufriendo de ansiedad o depresión en lugar de que y que no es flojera, ¿ok? Que no es flojera, que no es vagancia, como de los padres tildan este tipo de conducta de el encierro y la dormidera en los cuartos. Yo en mi casa tuve una política de puertas abiertas. Yo, los baños no tenían seguro en mi casa y no había puertas en mi casa. En mi casa no había el ¡pum! Nunca hubo eso porque no había puertas. Ya. Ni había forma de que se encerraran, porque a mí me daba pánico que se me encerraran y yo no pudiese atravesar eso. El regalo de los 13 años de mi hijo varón fue su puerta, Ok. fue la puerta del cuarto, pero sin embargo sin seguro. No tenía manilla. No sé si yo fui invasiva, pero siempre yo les doy su espacio, o sea, yo no entro a los cuartos de ellos ni entro a sus espacios a romper, Ujú, no, ujú. sino yo me anuncio, ¿no? Ok. Como para que, pero yo siempre sufrí de esa angustia, ¿no? De no poder auxiliarlos en un momento dado. Ujú, ujú. No sé, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Fui invasiva? Bueno, no voy a juzgar tus métodos, pero con respecto a cómo mamá y papá pueden darse cuenta, lo primero es, mamá tiene que ser consciente de su propia ansiedad, tiene que reconocer qué es ansiedad también en sí misma Ok, y entender las emociones, educarse con respecto a los trastornos mentales, en este caso la ansiedad, y a las emociones y a los comportamientos de los adolescentes. Entonces, entiendo que mamá tiene que tener mucha autoconciencia para poder ver sufrimiento en otra persona y sufrimiento en mi hija. Entonces yo creo que sí. Y claro está, comunicación totalmente abierta sin juicio. Porque a veces mamá y papá suelen presionar mucho.
tú tienes que decirme, o tú tienes que confiar en mí, o tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer tarea, en vez de escuchar como si yo fuera una persona que no, que tú puedes decirme realmente lo que sea, y yo voy a tratar de comprender lo más posible, voy a ser un ser compasivo, sobre todo compasivo contigo. Y ya, si vemos comportamientos como demasiado dormir o no dormir nada, comer demasiado o no comer absolutamente nada, autolesiones, por ejemplo, desmotivación, desesperanza, no, yo no quiero estudiar, no me interesa nada, no quiero hacer nada, se aísla de sus amigos, entonces podemos llevarlo a un psicólogo. Ok, ok. Y cuéntame, en tus posts vi que hay tipos de ansiosos. Que hay unos tipos de ansiosos. Sí. O sea, hay tipos de ansiosos, vigilante y evitativo. Ok, Pero, a ver, hay muchas teorías de diferentes tipos de ansiosos. O sea, está el vigilante y el evitativo. El vigilante es el que no evita la situación que le causa ansiedad en la imaginación, sino que se la imagina una y otra vez. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? Y tiene el peor escenario en la cabeza constantemente. Está vigilante, tratando de resolverlo antes de que llegue. ok, Y el evitativo es aquel que huye, ya sea en persona ok, o huye en la imaginación. Trata de no pensar en eso y punto. ok. Esos son los tipos de ansioso, pero también tenemos diferentes tipos de trastornos de ansiedad, que eso es otra cosa. Oh. Ok. Oh, my Dios. Tú estás muy callada. Habla, di algo. Es que, ¿qué pasa, querida gente? Es una tecla que a mí me toca. Porque, por si no saben, si no visto los otros episodios, yo he contado que yo sufrí de depresión y ansiedad. Desde la ansiedad la tengo desde que estoy muy chiquita. Que yo viendo una serie en estos días me di cuenta en una serie que un personaje cuando estaba muy ansioso se hacía así como una bandita. Y yo chiquita agarré eso también. Años después me di que eso cuenta como autolesión, ¿no? Bueno. Y entonces hablar de estos temas me cuesta mucho porque sí, un poco reciente. La última vez que tuve un ataque de pánico. Entonces me cuesta hablar de esto. Pero yo quiero preguntar cómo pueden hacer esos adolescentes que no saben cómo expresar lo que están sintiendo. O sea, ¿qué pueden hacer? Hay muchas formas de expresión. O sea, no, la única forma de expresión no es hablar. Se puede pintar, se puede bailar, se puede hacer teatro, se puede hacer de todo, se puede escribir, sobre todo. En la adolescencia se hace muy... Acércate un poquito más al micrófono. En la adolescencia se hace muy... A veces se hace muy fácil escribir, porque verdaderamente nadie te está juzgando al escribir. Yo creo que buscar información también es muy importante. La gente está muy en contra de buscar información en Google con respecto a salud, pero eso cuando lo hacemos de manera compulsiva, pero yo sí estoy de acuerdo con informarte, Ok, utilizando bien el Internet. ok. Porque un adolescente que no tiene idea de lo que está pasando puede encontrar mucho alivio con muchas explicaciones si lee lo suficiente. ¿Ok? Así que yo creo que... Ahí, tú sabes que haciéndote caso, ¿verdad? Yo te stalkeé mucho. Y, y hay una cosa que me llamó mucho la atención de un modelo volitivo. ¿A qué se refiere ese modelo volitivo? El modelo volitivo, estamos hablando de suicidio ahí. Ah, ok. Ok, lo volitivo no tiene que ver con la ansiedad. Estamos hablando de ideación suicida. Ah, El modelo volitivo explica cómo pasa una persona de ideación suicida a realmente suicidarse. Que hay elementos en el medio ok. que hacen que una persona pase de ideación a hacerlo, porque una persona puede tener ideación suicida y realmente nunca hacerlo, o no, o al final no querer hacerlo, o nunca atreverse a hacerlo. Ok. Tiene que haber una serie de elementos que sean enabling, que sean como que permitan que se pase por ese puente. Ok, pero entonces, pero todavía no podemos, no. Vamos a quedarnos entonces en la ansiedad. En la ansiedad, ok. Vamos a quedarnos en la ansiedad. Eh, yo creo que lo que te estaba preguntando Sara, y tú me corriges si, es cómo ese adolescente le dice a su papá y a su mamá que están ansiosos. El adolescente primero tiene que saber que está ansioso. Ok, Porque mucha gente que no sabe decir lo que siente,
o sea, que no dice lo que siente, es porque no sabe lo Ok. que está sintiendo. Entonces, ¿cómo voy a poner en palabras una cosa que yo estoy totalmente confundida y no tengo ni idea de lo que estoy viviendo? Entonces, empezar por ese tema de las preocupaciones. Lo que pasa es que yo creo que también mamá debe hacer el espacio para que mi hija se sienta en cierta confianza de acercarse. Yo no ser demasiado invasiva, pero sí que sienta que puede acercarse, porque quien está en posición de vulnerabilidad es el adolescente. Exacto. Entonces, es más difícil para la persona que está en posición de vulnerabilidad decir, yo voy a ir a decir esto, que me puedo buscar un lío, me pueden juzgar, me pueden decir que no, me pueden invalidar. Entonces, es más difícil para el adolescente hacer el acercamiento. Yo, una de las cosas que yo no les aceptaba a ellos, o sea, no es que no les aceptaba, sino que no claudicaba, era de besarlos y abrazarlos en público. Y en lo primero que hubo, por supuesto que hubo a veces un movimiento de que, "Ay", y yo, ustedes no tienen por qué estarle dando pena que su mamá los ame. Y los abrazaba y los besaba más duro, ¿no? Y yo veo que padres ceden ante ese rechazo del muchacho, ante esa pena, y entonces se aíslan. ¿Eso es correcto o hay un punto medio? Lo mío era muy invasivo y hay un punto medio, no sé. Es muy duro es muy duro para mamá y papá haber tenido un niño muy cariñoso y que de repente cuando se vuelve adolescente me rechaza. Que eso es lo que suele pasar, como que contra se pone frío conmigo, pero no entiendo, porque era muy cariñoso conmigo. ¿Qué pasa? El adolescente está en una etapa en la que está reafirmando su autonomía y su independencia lo más que pueda. O sea, que está en esta lucha de yo dependo todavía, tanto de manera práctica como de manera emocional, todavía dependo de mis padres, pero también yo estoy descubriendo mi autonomía y yo puedo tomar decisiones por mi lado y usar mi propio raciocinio. Entonces, esa independencia yo quiero que se me vea y que los demás también lo vean. Entonces, si tengo a mi mamá encima de mí, es como que, no, pero o sea, yo no dependo de ti ya, ¿verdad? Entonces, yo quiero reafirmar esa independencia. Sara la tuvo difícil porque yo fui hasta su profesora guía en un momento dado. Cuéntanos qué sentiste en ese momento. Bueno, a raíz de que mi madre fue profesora mía, a mí me empezaban a hacer bullying. Y de ahí escaló a un nivel en que yo empecé a tener pensamientos, ya sabemos de qué, Ujú. mi gente. Fue como la tercera vez que tenía esos pensamientos en mi vida. Y mi mamá dijo, ya vamos a poner un paraguas aquí. Me sacaron del colegio por una semana. Ujú. Y fue terapia durante toda una semana. Ujú. Que hasta mi terapeuta dijo, aquí tienen que cambiarte de curso porque si no, no la vamos a contar. Me tuvieron que cambiar de curso. Y ahí empezó a mejorar mi ansiedad. Y también la depresión. Te cambiaron de curso, o sea, así como del ALBE. Ajá. Ah, ok. Literalmente del B a la. Ah, ok. No, Del B bueno, a y la. nos ayudó también que en ese momento cayó la pandemia. Ah, sí. Para muchos la pandemia fue un momento muy triste. Para mí fue lo mejor del mundo. También pasa. Me ayudó bastante la pandemia. A veces quisiera otra pandemia para terminar de sanar todo lo que falta. ¿Y esa semana de terapia te ayudó? Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Porque mientras yo estaba yendo, mis amigos me estaban bloqueando de las redes sociales. Yo escuchaba los comentarios que hacían por otro compañero me está diciendo lo que ellos estaban diciendo detrás de mi espalda. O sea, todo me empezó a caer. Wow. Así, sí. Y la terapia era como que me sentaba y lloraba. Y ellos ya después me hablaban, ¿no? O sea, no sé qué, y así. Pero, o sea, ¿tú te sentiste acompañada en ese proceso? Ah, no, claro, por ti, por mi mamá, mi hermano y mi abuela que estaba ahí. Me acuerdo una vez que cuando fue masivo lo de las bloqueadas y los dejadas de seguir, que yo entré en un ataque de ansiedad. Ujú. O fue de pánico, no me acuerdo. Solamente que me falta mucho el aire. Y no sabía qué hacer. Me tuvieron que contuir porque no podía. Pero es muy bueno tener la compañía de los familiares. Eso Ujú. me ayudó mucho. Y también de compañía de otros amigos. Porque un día yo estaba en el colegio y me dio un ataque de ansiedad. Es decir, me acuerdo que fue muy feo. Empecé a llorar en un estudio y empecé a escribir. A escribir y eso me ayudó a drenar. Y como que el parche fue unas amigas de otro curso que vinieron a acompañarme y ayudar y hablar conmigo. Entonces sí puedo decir que tuve mucha gente que me ayudó. Ujú. Sí, la red de apoyo es crucial para superar, por ejemplo, ataques de pánico. Ok.
por qué se producen esos ataques de pánico? ¿O cómo podemos nosotros ayudar a que eso no pase? ¿O es inevitable? Se pueden prevenir los ataques de pánico. O sea, no todo el mundo tiene ataques de pánico. A ver, Ok. hay ataques de pánico que son totalmente válidos. Porque, por ejemplo, si tú estás cruzando un puente y el puente se rompe, que te dé un ataque de pánico es como que normal, porque tú estás como a punto de morirte. Pero hay ciertos ataques de pánico que ahí es que entramos en la parte patológica. O sea, si es desproporcional a lo que está pasando, pues entonces tenemos que trabajarlo. O sea, si yo estoy Ok. teniendo un ataque de pánico porque apareció una cucaracha aquí en este salón, o sea, es desproporcionado, porque la amenaza de tener una cucaracha cerca de mí, ¿cuál es? Es como de 1 o de 2 tal vez. Y mi reacción está siendo de 10. ¿Ok? Entonces ahí es que entramos en que si es patológico o no es patológico. Entonces, la pregunta era si se pueden... Evitar. O si se ¿De dónde puede- vienen? ¿De Ok. dónde vienen? ¿De dónde vienen? Los ataques de pánico vienen de diferentes cosas dependiendo del detonante de cada persona. Ok. ¿Ok? O sea, normalmente lo que yo pienso y lo que veo en consulta es que vienen personas con ataques de pánico que es porque algo en su vida anda mal. Algo en su vida no está en orden. Yo no estoy conforme con algo está saliendo mal. O según mis expectativas está saliendo mal. Y por eso estoy teniendo ataque de pánico. Yo no sé por qué estoy teniendo ataque de pánico, pero realmente cuando tú evalúas su vida, tú dices, hay cosas que no cuadran. Y por eso tú no estás bien. Ahora, el ataque de pánico, por definición, o sea, esa es la parte humana. Pero Ok. por definición, el libro, el ataque de pánico es la sensación de que yo me voy a morir, de que me voy a desmayar, de que me voy a volver loco o de que voy a perder el control debido a que yo estoy sintiendo síntomas físicos y les tengo miedo a esos síntomas físicos. Eso es por definición lo que es un ataque de pánico. Ok. Esos son los pensamientos que tiene que haber detrás. Entonces, primero, el primer ataque de pánico va a venir de manera como espontánea. Ok. ¿Ok? Entonces yo observo ese ataque de pánico y digo dónde yo estaba, qué yo estaba haciendo, qué yo estaba pensando y a partir de desmenuzar eso, entonces yo puedo prevenir el próximo. Y sí se puede vivir sin ataques de pánico. O sea, no hay por qué tener ataques de pánico constantemente. Ya. Ok. Tienes un proyecto muy bonito. The Healing Nest. The Healing Nest. Ajá. Cuéntanos de ese proyecto. Ok. A ver, The Healing Nest, o el Nido Sanador, es un grupo de apoyo que yo tengo ideando desde 2021, 2020 más o menos. Yo comencé a Ok. ponerlo en papel. A partir de mi primera maestría, que es una maestría como en salud pública más o menos, que se encarga de hacer promoción y prevención de salud mental a las más personas posibles. Entonces viene la idea de los grupos en vez de la terapia individual. Y de ahí me surgió hacer eso con el tema de la ansiedad que siempre me ha gustado desde ese entonces. Entonces, ¿qué es The Healing Nest? The Healing Nest es un grupo de apoyo, pero que también es un grupo educativo. Ok. ¿Ok? O sea, yo pongo 6 pilares que hay que trabajar para una persona que tiene ansiedad. Que son autoconocimiento, pensamientos, emociones, comportamientos, mindfulness y autoestima. Si tú eres consciente de esas 6 partes y trabajas de manera correcta y terapéutica esas 6 partes, tú puedes superar la ansiedad. Tú puedes Ok. aprender a vivir con ella. Ok. ¿Ok? E incluso reducir la que es demasiado alta. Entonces, son 6 sesiones, una para cada pilar. Una para Ya. autoconocimiento, una para comportamientos y así. Y es un grupo de apoyo donde nos reunimos, hacemos una parte educativa y la otra parte, obviamente, o sea, total desahogo, hablar de lo que me pasa, de cómo yo me Yo lo vi siento. muy chulo. Todo el mundo Ajá. así como que muy descargado, sentados ahí en los cojines. Esa, muy, Es que muy todos nos entendemos rico. en The Healing Nest, porque todos sufrimos ansiedad y podemos decir lo que sentimos sin que una gente lo invalide o diga, no, eso es un disparate, o no, tú lo que tienes que pararte de la cama, sino que el otro te dice, yo viví eso mismo. O sea, a mí también me falta la respiración. Yo pensaba que era yo sola que me faltaba respiración. Yo pensaba que era yo sola la que no dormía. Y tú también. Y tú ves el avance de las otras personas en ese grupo, que es la magia de sanar en conjunto. Como tú ves el Ok. avance de María, tú dices, cónchale, pero si María lo hizo, yo quiero también. Y ese reforzamiento constante de, wow, yo estoy orgullosa de ti. Y como el grupo Ok. se lo dice a la persona, ese es bello.
Ay, no, Ese es bello. yo te felicito porque de verdad me cautivó esa manera y creo que aquí no hay mucho de eso, aquí Hay en grupos de apoyo, República hay grupos de Dominicana. apoyo. Hay grupos de apoyo, pero Sí. como tú lo estás tratando, no. No, así no hay ninguno que yo conozca. Así Ok, como una parte educativa y una parte de grupo de apoyo, de grupo de acompañamiento, no. Además de que es un programa que se termina. O sea, es un programa de 6 semanas ok, que se hace por promociones. O sea, una promoción alrededor de 8 o 10 personas. Hacemos 6 sesiones, cerramos ese ciclo, abrimos otras 8 o 10 personas nuevas, cerramos ese ciclo. Y así lo ok, hacemos. ok. Y después de esos 6, de esas 6 semanas, ¿no quedan como en el aire o se forma un grupo por lo menos de chat, de WhatsApp? No sé. Hay un grupo de WhatsApp Ok, y las personas quedan amigas. O ok, sea, las personas quedan amigas. Hay un grupo de WhatsApp que siempre está abierto, donde yo siempre mando recursos constantemente. Una vez ya tú perteneciste a The Healing Nest. Y yo tengo planes de que sea un grupo continuo. Eso es algo que no lo he implementado, pero tengo planes de hacer un The Healing Nest Level Up o un The Healing Nest Deep Dive, donde duremos un poco menos tiempo y simplemente vayamos toda la semana o cada 2 semanas y seamos un grupo constante de apoyo. ok, Eso sí lo tengo en planes. El ok, tema es que yo no quería hacer un grupo de apoyo cualquiera. Yo quería que las personas que estuvieran en mi grupo de apoyo fueran gente que ya estuviera educada en lo que hay que saber para superar la ansiedad, no como ok, que gente perdida eh, ayudando a gente perdida. ok. Yo entiendo, tú tienes que saber esto antes de estar en un grupo y comenzar a hablar. Eso es lo que yo entendí. Sí, porque nos podemos contaminar. No podemos contaminar, exacto. Y Ok, yo tengo que asegurar que esta gente sepa esto, que supere esto, que tenga este nivel de conciencia y terapia antes de comenzar a verdaderamente apoyarnos. ¿cómo yo puedo determinar que mi hijo sufre de ansiedad? Bueno, ¿qué hiciste tú para saber que yo tenía que ir a terapia? Sí, pero yo lo supe, pero hay padres que no saben cómo diferenciarlo. Eso es cierto. ¿Ok? ¿Cómo hacen los padres? Bueno, la parte emocional muchas veces no se ve. La parte de pensamiento tampoco se ve si la persona no lo dice, así que tendría yo que evaluar la parte comportamental. Ok, Veo que tiene mucho miedo, que está alerta, que está hipervigilante, que hace muchas preguntas sobre el futuro. ¿Y si pasa esto? No, tengo que hacer esto porque si no, va a pasar tal cosa. Todo lo que tiene que ver con un miedo a que en el futuro pase algo malo y yo no pueda manejarlo, hay algunos discursos que tú dices lo que hay detrás es un miedo al futuro. ok, Entonces, ahí en sus palabras tú te puedes dar cuenta que está ansioso. Cuando comienza a evitar cosas, yo no quiero ir al colegio, o yo no quiero juntarme con fulanito, o hay visita en la casa, yo no quería saludarlo. Puede ser, no necesariamente, puede ser ansiedad. ok, Puede ser ansiedad, sí. Comportamientos de evitación es lo que más te puede decir que una gente está ansiosa, pero no necesariamente es ansiedad, hay que seguir explorando. ok, ok. Y te pueden llamar, y te pueden buscar, y te pueden escribir para llevarte a los chicos, ¿Cómo a así? sus chicos. O sea, los padres pueden tener una cita contigo para hablar, para Sí, claro. O sea, Yo, no tra- solamente es el grupo, sino tienes tu consultorio. yo hago terapia individual. Ok, Yo hago terapia individual, ajá. Yo veo personas jóvenes. eh, de vez en cuando veo adolescentes, pero 16, 17 ok, suelo ver adolescentes, pero no suelo, de 15 para abajo no suelo ok, ver ok. pacientes. Más que todo es adultos a lo que tú te... Ujú. Y que ya deben de estar diagnosticados en la parte de lo que es ansiedad y depresión. Para entrar a mi consulta individual, no. No Ok, tienen que estar diagnosticados. Para ir a terapia no hay que estar diagnosticado. ok. ¿Qué, ¿Por qué la gente piensa que la terapia es para locos? Porque vamos a hablar claro, la gente dice así, Yo no estoy loco, yo no tengo que ir a terapia." Óyeme, lo que pasa es que, y es lo mismo que pasa con los medicamentos, o sea, la gente quiere poder solo. Hay un estigma muy grande en ir a terapia. Y Sí. yo lo entiendo ese estigma, o sea, yo no lo voy a criticar. Yo entiendo ese estigma porque en el pasado realmente no se trató muy bien a las personas que tenían trastornos mentales. Y no se ha presentado en los medios eh,
una buena imagen de las personas que tienen trastornos mentales. Entonces, si esa es la imagen con la que yo crecí, 80, 90, inicio de los 2000, yo no quiero sentirme que yo soy parte de ese grupo. Y si yo voy a terapia, yo soy parte de ese grupo, entonces no, yo no estoy tan mal. Bueno, me encantó tenerte aquí. Me encantó. Gracias por la invitación. Que siga creciendo ese grupo. Gracias. Que siga creciendo ese grupo para que las personas mejoren, no porque la gente, para que sufran, no, es para que dejen de sufrir. Exacto. O que aprendan a relacionarse mejor con el sufrimiento. Pero ese es para otro programa. Sí. Ese es un buen tema para otro programa. Sí. El sufrimiento. El sufrimiento. Bueno, señores, espero que les haya servido de mucho todas estas propuestas, los contactos de Analía, pero yo le encanta, a mí me encanta cambiarle el nombre a la gente, pero bueno, después se acostumbran y entonces ahí es cuando yo me aprendo el nombre. Y vamos a dejarle todos los datos. Busquen también su página en Instagram, que también lo va a aparecer ahí en su nombre, y estén pendientes, de verdad, tengan conciencia de que las personas tienen que tener salud mental y tú puedes detectar si no la tienen y detectarla a tiempo y ayudarla y ser parte de ese proceso de recuperación. Las terapias son sanadoras, no son un estigma. Se les quiere mucho. Bye. Bye.